examen se tomaron más o menos una cantidad de 10 preguntas del gabinete. O sea, 10 puntos eran preguntas del gabinete, el primer examen. Y así todo, habiendo preguntado algo que se hizo en la clase y que en el gabinete se reforzó, las notas han estado mal. Se ha recorregido en el afán de que no haya muchos desaprobados, ¿no? Cuando han mejorado unos, otros han aprobado con la recorrección. Una recorrección favorable al alumno, por supuesto. En este segundo examen se han tomado 3 problemas que representan 13 puntos de 20. 3 problemas, los mismos problemas del gabinete. Porque el delegado me manifestó y algunos de ustedes me dijeron, doctor, no pongan problemas tan difíciles, o por lo menos pongan problemas parecidos en el gabinete para que en el examen, si es parecido, podamos hacerlo. Ok, como el afán de la asignatura, de lo que habla, que es el jefe de la asignatura, no es desaprobar, sino que ustedes aprendan. Se les puso un gabinete, que incluso ni siquiera yo lo puse. El gabinete de sensibilidad y especificidad lo puso el doctor Wilfredo Castillo. Y el gabinete de riesgos también yo lo puse, el gabinete de riesgos lo puse yo. ¿Ok? Esas mismas preguntas se les ha tomado y así todo hay buena gente desaprobada. Entonces verdaderamente no entiendo, no sé qué pensar y lastimosamente el que desaprueba, desaprueba. O sea, si hay 30, 40 desaprobados al final, se quedarán sin pasar a cuarto año. Esa es la desgracia del curso de epidemiología. El que no apruebe epidemiología no pasa a cuarto año. Aún siendo benévolo. Si además benévolo, ¿a dónde? Ya no se puede. Entonces, para el tercer lo he corregido el examen ya. Ayer conversé con el delegado y conversando, de hecho, voy a volver a recorregir. De tal manera que, a ver si alguien sube y el lunes o el martes le estaré entregando sus resultados. El día miércoles o jueves será los reclamos. Si alguien que cree que tenga más puede reclamar, porque me puedo equivocar. Pero lo que sí me ha sorprendido es 2 exámenes totalmente iguales de la alumna López. Totalmente iguales. Creo que hasta el mismo lapicero. Entonces eso sí ya no lo voy a permitir. La próxima se van a sentar separados. Entonces sí es un abuso que a pesar de que el examen es sencillo, o por lo menos es lo del gabinete, encima se dedican a cambiar. Bueno, ¿no tiene alguna pregunta, alguna objeción, algún comentario? Delegado, comentarios, oposiciones. Señorita, ¿se supone? Entonces, el tercer examen, dígame. Disculpe, una consulta. ¿Fue considerado un procedimiento porque, digamos, habíamos hecho toda la operación, digamos? Precisamente eso es lo que de alguna manera voy a considerar, pues. Digamos, por el momento, sí. Y si hay alguna... termine, disculpe. Hace todo el conocimiento, pero solamente digamos la respuesta es por el momento, pues durante la respuesta no, pero está bien todo, solamente el resultado. Eso es lo que he considerado en el primer examen. En el segundo examen voy a considerar eso. Sin embargo, y si hay alguna pregunta donde está a medias, consideraré un poco más, pues. Porque el objetivo no es desaprobar, pero si ustedes en el tercer examen ya desaprueban, ahí no voy a tener miramientos. ¿Está bien? Porque y en el tercer examen ya no, voy a ser rígido en lo que es. Esto es la respuesta, eso es, y no hay más. Nada que palabreo, que ponen 50.000 letras, 50.000 palabras, 50.000 aseveraciones y de repente una liga. No, ya no.
Entonces, el compromiso con ustedes es, voy a hacer en este segundo examen benévolo, como dice él, si hay alguna respuesta que está a medias, no tanto que lo vamos a considerar al 100%, pero de acuerdo a cómo esté, ¿no? Pero si en el tercer examen van a seguir así, entonces yo en el tercer examen ya sí estricto. ¿Está bien? Doctor, Bien. un comentario. Dentro de las preguntas del examen hubo una que decía que las características del ensayo clínico fase 2. Sí. ¿A qué se refería? Porque no estaba dentro de las clases. Ya. Yo le voy a decir algo. Suponiendo que no les hayan dictado esa clase, pero yo sí les dicto. Lo que pasa es que ese día yo no pude venir, pues yo dicto esa clase. Los ensayos clínicos que son parte de los estudios experimentales, lo llamé al doctor Soto que dicta, porque tuve un problema familiar. Entonces, del 100% de las preguntas, lo que manda la pedagogía universitaria es que por lo menos una no sea de lo que se dicta en clase. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen que leer. Porque no es copiero, cuadernero, copiero, diapositivero, sino es leer. Además, los ensayos clínicos, que son parte de los estudios experimentales, no han llevado el método 1 y método 2. Ustedes han llevado metodología de investigación, han llevado estudios experimentales, estudios descriptivos, estudios de cohorte, estudios de caso y control. Eso han llevado. Sinceramente, es una pregunta de verdad regalada. Entonces, yo veo que algunos han contestado. O sea, algunos han contestado esa pregunta. A medias, pero lo han contestado. Entonces, sí, que han leído. Entonces, así es, la pedagogía universitaria es que no se puede poner todo desde diapositivas. Siempre tiene que haber una pregunta y el que saca 20 es un alumno excelente que ha leído. ¿Ya? Díganme. Pero quiero saber a qué se refiere con el ensayo clínico. Ya, pero ahorita no vamos a hacer eso. Los ensayos clínicos son ensayos tipo 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? El tipo 1 no se hace con seres humanos. El tipo 2 se hace con seres humanos. Eso es. Y se prueba, cuando ingiere un medicamento, pues le ponen un medicamento hacia dónde se va, por dónde se excreta. ¿Ya? El del tipo 3 ya es un estudio donde se ve la efectividad del medicamento. Y el tipo 4 es después de que el medicamento lo empiezan a vender, ven las reacciones secundarias que hay después de la venta, postventa. O sea, sí lo podemos hacer ustedes siempre, pero no es motivo de la clase. ¿Ya? Bueno, hoy día vamos a hacer la clase de análisis de la situación de salud, que se conoce con el nombre de ASIS. Pero antes de eso, tengo que hablarles un poco sobre la transición demográfica. La transición demográfica, como su propio nombre indica, es el paso de una situación a otra situación, de una condición a otra condición. ¿Ok? Entonces, la transición implica un cambio que se da en un tiempo determinado, en un periodo determinado. Y cuando hablamos de demográfica, estamos hablando de los cambios que se dan en las poblaciones a nivel mundial, o a nivel nacional, o a nivel de un distrito, o a nivel de una provincia. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto cambia la población? En número globales, en números globales, en relación hombres a mujeres, en relación niños, en relación adultos, en relación adultos mayores. ¿Ok? Entonces, eso es la transición demográfica. La transición demográfica está influenciada por múltiples factores. Uno de los factores son los factores económicos. Otro factor son los factores sociales y otros factores son los factores de salud.
En Europa, hace 2 siglos, la población fue diezmada, la población de Europa fue diezmada por la peste. Entonces, hubo un cambio demográfico, poblacional, severo, porque murieron muchos niños y murieron muchos ancianos. Ese cambio que hubo en ese tiempo fue influenciado por un problema de salud. En ese tiempo Europa, ¿tienes un plumón? En ese tiempo Europa tenía una pirámide poblacional hacia el año 1800, 1900, la pirámide poblacional era así. Donde aquí están los hombres y aquí están las mujeres. Entonces la pirámide poblacional de ese tiempo era que había muchos niños y pocos ancianos. La transición demográfica posterior, con el paso de los años, hizo que esta pirámide cambiara de forma, de tal manera que actualmente la pirámide de un país europeo es así. Es decir, hay pocos niños, muchos jóvenes y adultos y ancianos, una buena cantidad. ¿Y por qué se dan estos cambios? Que esta pirámide cambie así, a esta forma. Por los cambios que se dan a nivel de la salud, por los cambios tecnológicos, por los cambios sociales, por los cambios económicos. O sea, la transición demográfica está relacionada con muchos factores. ¿Por qué la pirámide poblacional de los países europeos tiene mayor cantidad de ancianos? Porque la esperanza de vida al nacer ha aumentado. Antes llegaban pocos ancianos a esta edad, a los 90 años, por decirlo. Llegaban pocas personas porque la medicina todavía no estaba tan avanzada. Entonces se morían o les daba un infarto al miocardio, un infarto cardíaco y se morían. Pero actualmente alguien en un país europeo o un país americano, norteamericano, le da un infarto cardíaco, inmediatamente tiene atención. Dentro de las 3 horas, cuando se produce un trombo en el cerebral o un trombo cardíaco, en 3 horas, ese trombo puede disolverse con un tratamiento. ¿Sabían ustedes eso? Y en Lima también hay eso. O sea, si una persona de 80 años tiene una tromboembolia cerebral o un infarto, en 3 horas, en las primeras 3 horas, solucionan el problema y vive. Y esa persona puede ser tratada después, recibir medicamentos y vivir hasta los más de 90, 95 años, por el avance de la ciencia. Esto es lo que sucede, esto es lo que ha sucedido en los países europeos. En el Perú está sucediendo lo mismo, pero los tiempos no han sido iguales. Es decir, en el Perú, en el año 1950 existía esta pirámide poblacional, mientras que en Europa ya se estaba haciendo una pirámide parecida a esta. Y actualmente en el Perú la pirámide está pareciéndose a esta, por supuesto, pero no así, no como los europeos, porque en Europa las personas tienen máximo un hijo, 2 hijos. Acá todavía estamos en 2.4 en promedio, en 2.4 todavía. Entonces la pirámide poblacional en el Perú todavía tiene esta forma, ¿no? En donde ya los niños van siendo menos y la esperanza de vida al nacer en el Perú se está incrementando. Los hombres y las mujeres en el Perú viven más actualmente, y debido a la globalización. Esta es la transición demográfica. Pero la transición demográfica en el Perú puede ser esta a nivel global. Pero si nosotros analizamos la transición demográfica en Huancavelica, o en Cajamarca, o en Ayacucho, o en Puno, vamos a encontrar de repente este tipo de pirámide. O sea, la transición demográfica a nivel global puede tener una forma determinada poblacionalmente. Pero
En otros países, en otros ámbitos, en el ámbito rural, o en el ámbito de provincias, o en el ámbito de departamentos o regiones, en los cuales hay mucha pobreza, la pirámide puede mantenerse todavía así. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros analizamos la situación de salud del país, vamos a ver que existen muchas diferencias de acuerdo a dónde estemos analizando la situación de salud, en qué ámbito geográfico. Y no solamente en qué ámbito geográfico, sino en qué nivel de pobreza. ¿No es cierto? La que sigue. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Donde podemos ver, ¿se ve atrás eso? ¿Se ve atrás? No levantes, no tienes que levantar. Levanta, levanta. Se ve. Ahí te vi. Sí, ahí está. Bueno, lastimosamente ayer yo debía haber enviado el y no envié. Hay una CIS, ¿no? Del año 2013. Entonces, muy parecido. Yo les voy a decir en dónde están las diferencias. No hay que avanzar porque quiero ese partido. Ya, pero a las 2 empieza la discusión de la ley universitaria. Ay, ponle ok, ponle ok. La ley universitaria se aprueba en el Congreso. Ok, ponle. Se va a aprobar la ley universitaria en el Congreso y todas las autoridades cesan en sus cargos. Desde el rector hasta el decano. Y va a haber elecciones universales. Voto universal. Ya va a haber grupos de que por ahí está NAR y por el otro lado está GEFAM y por el otro lado está siglo XXI nada. Voto universal. Y se tiene que elegir por meritocracia, porque si se elige por cuestiones políticas va a ser la misma cochinada. Y eso es la verdad. Y les voy a decir algo, aprovechando esto, ¿no? Nosotros estamos en ANF 15. ¿Y saben por qué es eso? Porque en muchos cursos se repiten los exámenes. Porque hay muchos alumnos que están acostumbrados a rogarle al profesor que le ponga la nota y a pagar. ¿No? Pues como hay profesores, aquí en mitología hay uno que cobra y se tiene como 3 casas. ¿No? Entonces, y no es ni médico, es biólogo. Sí. Es un biólogo que ni siquiera es biólogo. Es profesor de un instituto pedagógico de Chanchan, de Turquía. Ahí se ha hecho profesor. Y no sé cómo, y ahora es doctor. Se tiene un doctorado. Imagínense. Yo cuando he hecho mi maestría en Cayetano, a mí no me han regalado. 3 veces me han hecho hacer mi tesis, 3 veces. Y igualito, pues yo lo he hecho. Cuando he hecho el doctorado en Cayetano, igualito, 3 veces me han hecho hacer
renovar, que cambie, que esto, que cambie, que el otro, ya lo he cambiado. De tal manera que el año 96 que hice mi tesis de doctorado, recién en el año 2002 pude acceder a mi grado de doctor. En cambio acá, por $3.000 me dan un grado de doctor. Si no cambiamos eso, ustedes van a tener vergüenza de ser villarrealinos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque estamos en AM 15. Y no se hace nada. No se hace nada. O sea, no hay algo que vamos a que haber un entrenamiento, que todos tengan cursos a partir de las 6 de la tarde, cursos de refrescamiento, de repaso. No hay. Si no se elige un mexicano por meritocracia y van a seguir siendo los mismos, entonces igualito vamos a estar. Y en 7 años nos hicieron medicina de Villarreal. En 7 años van a tener las facultades para acreditar. Y acreditar significa muchas cosas. Por ejemplo, el primer puesto de cada promoción en San Marcos lo mandan al extranjero como premio. Los primeros puestos no pagan pensión. Entonces los alumnos se esfuerzan. Los alumnos se esfuerzan. Imagínense, en Villarreal no pone el primer puesto igualito. Ni siquiera lo miran. Encima lo envidian. ¿No? Entonces, pienso que el cambio ojalá se tenga que dar. Yo lo digo porque yo soy egresado de su universidad. En el año 1974 ingresé. ¿Cuántos años han pasado? 1974. Y aquí no hay ni cadáveres. Ni cadáveres hay. Y tampoco les interesa. Si a ellos no hay cadáveres. Un mismo cadáver ahí lo charquean. Lo charquean, lo charquean, lo charquean, lo charquean, lo charquean, lo recontra charquean. Hasta que ya no saben qué hacer con ese cadáver y ya. ¿No? No hay cadáveres, no hay reactivos, es decir, igual que cuando yo estudié medicina, no ha mejorado nada. Bueno, ya no les molesto más. Entonces, tasa global de fecundidad. Miren, la vez pasada les dije que era la tasa global de fecundidad, ¿no? Es el número de hijos que tiene una mujer durante toda su vida reproductiva. Para fines estadísticos, vida reproductiva es de 15 a 45 años. Por supuesto que una mujer de 13 años puede reproducirse. Ok, pero para fines de estadísticos es de 15 a 45. Y como ustedes verán, lo que les dije, la tasa global de fecundidad en el Perú es 2.4. Es decir, una mujer durante toda su vida, en promedio, va a tener 2.4 hijos. Esto cambia en el ámbito rural y urbano, como vamos a ver debido a la transición demográfica. En Huancavelica tenemos 4. O sea, en Huancavelica la tasa global, la tasa de fecundidad es de 4. ¿No es cierto? Y en el Callao es de 1.8. ¿De qué depende? Yo prefiero demorarme en esto un poco más porque el problema de salud materno-infantil y el problema de infecciones en el Perú es serio. El problema de las enfermedades crónicas también, porque cada vez más enfermos crónicos hay. Pero voy a poner énfasis más en esto que es más importante. Entonces, ¿de qué depende la tasa de fecundidad? La tasa de fecundidad depende de lo que se conoce como determinantes de la salud. ¿Cuáles son los determinantes? ¿Qué determina que una mujer tenga más o menos hijos? Uno, el acceso a los métodos de planificación familiar. Si no hay acceso a los métodos de planificación familiar, como sucede en Huancavelica, ¿no? Entonces, esa mujer, aun cuando quiera tener menos hijos, porque en las encuestas donde a una mujer de Huancavelica le dicen, señor, ¿usted cuántos hijos desearía tener? Solamente 2, dice. ¿Y por qué tiene 4? Porque los determinantes de salud hacen que esta mujer
no tenga acceso a los métodos de planificación familiar. O sea, el Estado no llega adecuadamente a ofertar los métodos de planificación familiar. Ese es un determinante. El otro determinante es la pobreza. Se considera como un derecho a la salud decidir sobre el número de hijos que una mujer quiere tener. Es un derecho y una obligación del Estado. Si existe esa situación de un derecho y la mujer no conoce sus derechos, o la pareja no conoce sus derechos, va a ser difícil que pueda exigir que el Estado le brinde lo que verdaderamente debe recibir, porque es un derecho. No es un derecho fundamental como es el derecho a la vida, pero es un derecho y es un deber del Estado. Entonces, otro determinante que hace que la tasa global sea así en Huancavelica es la pobreza. Un determinante es la pobreza, ¿no? Otro determinante, otra situación que conduce a que la mujer no tenga acceso es la oferta que da el Estado. Otro determinante es el machismo. Aunque ustedes no lo crean, en otros lugares existe el machismo, en donde la esposa no puede acceder a un método de planificación familiar porque el esposo le prohíbe. O sea, no, le dice yo te voy a cuidar. Y eso está significando de que la mujer salga embarazada. Y el machismo también implica que la mujer se sienta menos que el hombre. Entonces llega el hombre borracho o llega el hombre a su casa y la obliga a tener relaciones sexuales justo en el momento en que la mujer podría salir embarazada. Entonces ese es otro determinante. Todos esos determinantes hacen que en algunos lugares, como en Huancavelica por ejemplo, la tasa sea más alta, aun cuando la mujer no quiere tener más hijos. Por supuesto que hay otros factores, ¿no? El factor de la oferta, en donde los médicos llegan a las 10 en Huancavelica y se van a las 12. Porque no exista médicos simplemente. Porque no exista una fuerza de salud simplemente. Hay una exalumna de esta universidad que por el Facebook me ha escrito y me dice: doctor, estoy de Iquitos a 8 horas. No, que no se sabe usar. De Iquitos se tiene que ir de Tequeteque hasta un lugar, de ahí bajar, luego agarrar otro pequeño río, bajar y ahí hay un poblado. Ahí está ella. Y está desilusionada. ¿Por qué? Porque no han recibido muy bien, la han recibido muy bien, porque no ha habido médico durante 2 años. El serumista que fue, o la serumista que fue, se retiró, se renunció. 2 años que no ha habido médico. Entonces, no hay oferta de salud. Es un determinante para esto, y no solamente para esto. Para todas las enfermedades que puedan haber, existen los mismos determinantes, y fundamentalmente el acceso a la salud es la pobreza o la baja oferta del Estado. Y ustedes verán, esto se va a relacionar con la pobreza. Huancavelica es un departamento pobre, Apurímac es un departamento pobre también. Ayacucho es un departamento pobre, Cajamarca es un departamento pobre, Puno es un departamento pobre. ¿Ok? La que sigue. Disgregando, o sea, cuando nosotros disgregamos y decimos, a ver cómo está en el área urbana y el área rural, ya rápidamente nosotros decimos, ¿dónde hay más pobreza? En el área rural. ¿Ok? Y entonces ustedes van a ver que en el año 86, en el área rural, la tasa de fecundidad era 6.3, o sea, 6 hijos por mujer, en promedio.
O sea, había mujeres que tenían 12 hijos y había mujeres que tenían 3. El promedio sale 6, ¿no? Y que poco a poco ha ido disminuyendo y ahora está, bueno, ya en 2007, 3.6 en el área rural. Y miren, de 2.4 que es el promedio nacional, en el área urbana está 2. Índice nacional 2.4, 2.5. Ha ido disminuyendo. ¿Por qué ha disminuido? ¿Por qué ha ido disminuyendo? ¿No? Como ustedes verán, aquí hay una disminución drástica. Existe el Programa Nacional de Población. Como su nombre lo indica, es un programa en donde el Estado trata de alguna manera de ver cómo está creciendo la población en el Perú. Y hasta el año 1995, en el Perú se permitía que la mujer pueda usar pastillas hormonales, ampollas de hormonal, té de cobre, condones, ¿cómo se llama? El progesterona de depósito que le ponen en el brazo, y nada más. Estaba prohibido la ligadura de trompas. En el año 95 Fujimori cambia la ley de Política Nacional de Población y dice, se acepta que las mujeres pueden usar la ligadura de trompas, o los hombres la vasectomía, para controlar el número de hijos que quieran tener. Eso fue en el año 90. Por supuesto, hubo muchas críticas. 16 mujeres murieron en el Programa Nacional de Ligadura de Trompas. Hay un problema ahorita en derechos humanos a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de que ha sido un delito de lesa humanidad, de que se les ha obligado a las mujeres a ligarse las trompas, por eso han muerto 16 mujeres, o sea, lo que sea, puede ser lo que sea, y no es que uno sea fujimorista ni nada, pero fue un atraso, ha sido un atraso que en el Perú no exista la ligadura de trompas como método de planificación familiar, porque es un derecho de la mujer que si ella tiene 4 o 5 hijos, ligarse las trompas, en forma definitiva, porque el preservativo, las ampollas, las píldoras, el condón, todos tienen efectos colaterales, todos tienen efectos colaterales. Algunas más, en otras menos, pero los efectos colaterales existen. Y la ligadura de trompas no tiene efectos colaterales prácticamente. Lógicamente es una cirugía, pero una cirugía bien hecha no pasa nada. En buenas condiciones no pasa nada. Ahora, ¿por qué murieron 16 mujeres cuando se estableció esta política de población de Fujimori? Porque hubo un desbocamiento, hubo una mala programación en donde los médicos que operaban recibían un plus, un dinero extra, y los que captaban a las mujeres recibían otro dinero extra. Entonces la política estaba buena. El problema fue los que lo ejecutaron. Uno puede tener una buena política, pero el que lo ejecuta lo hace mal, ok, ¿no es cierto? Entonces, el descenso de esto que ahora es menor, ahora está, esto de acá ahora está en 1.6, ¿no? En el área urbana, y a nivel nacional está en 2. Entonces, el descenso en gran parte se debe a que ya la ligadura de trompas ya no está prohibida, ¿no es cierto? Y era una injusticia de que estuviese prohibido, porque las mujeres pobres no podían ligarse a las trompas porque no tenían dinero, pero una mujer que sí tenía dinero se iba, le pagaba a un médico y le ligaba las trompas en una clínica, así esté prohibido, ¿ok? O sea, estaba prohibida, pero estaba prohibida para los pobres, pero no estaba prohibida para los que tenían dinero. ¿La que sigue? Y como les digo, este es otro indicador de esperanza de vida al nacer. En el Perú en promedio está a 71 años en promedio, ¿no? Y como ustedes ven, el Callao
Callao, así como tiene también en el Callao, tiene una tasa de fecundidad baja, en el Callao también la esperanza de vida es alta, casi 80 años. Ahora está demostrado que mientras más hijos tenga una mujer, envejece más. Una mujer que tiene 10 hijos no es lo mismo que tenga 2, porque el que tiene 2, por lógica y por un criterio racional, va a tener más posibilidad de vivir tranquila, entre comillas, ¿no? No digo que los hijos causen intranquilidad, pero 10 hijos, o sea, tener a su cargo 10 hijos no es lo mismo que tener 2. O sea, criarlos nomás ya representa hasta cierto punto un estrés, ¿no? De tal manera que tener menos hijos representa mayor posibilidad de sobrevivir, ¿no? Tener 10 hijos implica también tener que tener mayores ingresos económicos, trabajar más. Entonces, la esperanza de vida se ha incrementado. Y miren cuánto es la esperanza de vida en países pobres. Esto es debido a la transición demográfica, que no es lo mismo la transición demográfica a nivel de todo el Perú que la transición demográfica en el Callao, que la transición demográfica en Huancavelica. ¿La que sigue? Y esta es la población pobre. Más pobres en Huancavelica, Cajamarca, y todo esto está condicionando lo anterior. Mayor tasa global de fecundidad, menos esperanza de vida en nacer, menos acceso a la educación, menos acceso a la salud, menos acceso a las consultas médicas, ¿no? Y existe un círculo de pobreza: padres pobres, hijos pobres, nietos pobres. Muy pocos son los que salen de ese círculo de pobreza. Hay algunos que salen por la tangente y se disparan, como dice Cholo Toledo, que es un error estadístico, y se volvió millonario. No fue tonto tampoco, ¿no? La que sigue. Este es otro indicador, es el índice de desarrollo humano, que mide longevidad, nivel educacional y nivel de vida, ¿no? Y el índice de desarrollo humano igualito sigue siendo mayor, como mide estos indicadores, longevidad, educación y nivel de vida, sigue siendo mejor en los lugares donde hay menos pobreza. La que sigue. Y estas son algunas de las brechas en el acceso a los servicios de agua potable, ¿no? Hay un mejor acceso, y actualmente supuestamente no está la diapositiva, desgraciadamente, el acceso al agua potable mejorado. ¿Por qué es importante el acceso al agua potable? Porque muchas de las enfermedades que causan morbilidad y mortalidad alta en niños y adultos, más en niños, son las enfermedades diarreicas. Y las enfermedades diarreicas están relacionadas con el agua potable. En los lugares donde no hay agua potable, la posibilidad de morir o enfermarse por enfermedades diarreicas es alta. Por eso es que todos los eslogans de la publicidad que hay, dice: lavarse las manos antes de cocinar, antes de comer, después de defecar, después de orinar. ¿Por qué? Porque la posibilidad de transmitir las enfermedades está relacionada con esto de acá, con el agua. Entonces, cuando vemos la tendencia del agua potable, vemos que en los lugares donde hay mayor acceso a agua potable, va a haber menos posibilidad de enfermedades diarreicas, ¿no? Pero así todo, en el año 1980, el Perú tuvo una epidemia de cólera. Y hubo mucha morbilidad y mucha mortalidad por el cólera. En ese tiempo, en el año 1980,
la efervescencia del sendero luminoso estaba en boga en el Perú. Y Huaycán era Huaycán y todas esas zonas de José Carlos Mariate y todas esas zonas del cono oeste eran, según lo que dice la policía, la inteligencia de la policía, eran nidos de sendero luminoso. Entonces, era algo grave que estaba sucediendo. Entonces, todo era comité de lucha, comité de lucha, comité de lucha. Y en Huaycán no tenía agua. En Huaycán, en ese tiempo había una sola entrada, donde solamente podía entrar un camión de determinado ancho, porque habían puesto un hito de cemento y otro hito de cemento acá, en ese tiempo. Y Huaycán se recibía agua por camiones cisterna, ¿no es cierto? Y en Huaycán había mucha cólera, mucha enfermedad de cólera había. Por el agua, porque no tenían agua. Entonces, según yo hice una maestría en Cayetano, nosotros nos íbamos a Huaycán en ese tiempo, y en el año 89, nos íbamos ahí y recibimos información, y en esos mismos años, cuando nosotros nos dirigíamos a las poblaciones, hacer concientización, etcétera, porque así se hace esa maestría. Entonces, nosotros recibíamos visitas de los senderistas. O sea, los senderistas venían a las reuniones que los estudiantes de maestría hacíamos, y entraban los senderistas, y nosotros decían, van a venir senderistas. Ok, van a venir senderistas, y nosotros, lo único que decíamos era que nosotros veníamos en plan de estudios, y que nosotros respetábamos lo que ellos decidan, y que lo único que queremos hacer es que las poblaciones, la gente, sepa sus derechos acerca del acceso a la salud que debían tener. Nada más. Y que las mujeres debían saber que tienen el mismo valor que un hombre, que tienen derecho a tener los hijos que solamente desean tener, que tienen derecho a exigir al Estado que les dé salud, ¿no? Que no es nada de extremismo tampoco. Es lo que es, nada más. Y nos contaban de que los senderistas habían promovido, y algo maravilloso, de que cada camión que entraba a Huaycán tenía que recibir una dosis de lejía. O sea, le echaban lejía al camión, a la cisterna, para que pase, y ustedes saben que la lejía lo mata al virus coleral. ¿No es cierto? Es un vacilo, el virus coleral. Entonces, se había formado un comité de lucha contra el cólera, y algo que estaba muy bien. Y que ese comité de lucha persistía hasta el año 87, porque en el año 87, 88, 89, que yo hice la materia, no había todavía un volcán. O sea, en la parte baja había, pero hacia arriba no había nada. Entonces el agua llegaba ya con todo. Bueno, esto es como una anécdota que les cuento, que tiene que ver con esto. ¿Me sigue? Este es el diagnóstico de la situación de salud del Perú, en donde hay una agenda inconclusa, o sea, hay situaciones que necesitan que el Estado tome acciones. Los logros que tenemos deben mantenerse, y hay que buscar la nueva agenda, porque no termina. ¿A qué sigue? Esto es importante, la tasa de fecundidad es más en la selva y en el ámbito rural, lo que les he dicho. La tasa de mortalidad infantil es menor de 20 en Lima metropolitana y mayor de 80. ¿Se dan cuenta? O sea, muchos niños mueren. La tasa de mortalidad materna es menos de 100 por 100.000 en Lima, nacidos vivos en Lima, y mayor de 400 en Huancavelica, Pasco y Ayacucho. ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay tanta mortalidad infantil?
por la pobreza. Si yo le estoy diciendo que Huancavelica es un país, es un lugar pobre, es un departamento pobre, una región pobre, la pobreza tiene relación directa con la tasa de mortalidad infantil, materna y familiar. Por eso, al mejorar la pobreza, nosotros vamos a mejorar la tasa de mortalidad. Pero junto con eso tenemos que mejorar también la tasa de fecundidad. O sea, no solamente es mejorar la tasa de mortalidad, mejorar la pobreza, darle riqueza, sino también darle acceso a que haya una menor fecundidad. Porque eso es lo que las mujeres quieren. No es que el Estado sea imperativo como en otros lugares donde había esterilizaciones forzosas, ¿no? Porque hay otros países donde han habido esterilizaciones forzosas. O sea, decía, como en China, ¿no? En China, ¿tienes más de un hijo? Ok, tienes que pagar impuestos. Y por último, ahora tienen un hijo las mujeres en China y lo matan porque el Estado les cae encima. O sea, es un exceso también. Pero en este caso nosotros simplemente cumplir un deseo de los hogares, de las familias, de no tener más hijos. La prevalencia de nutrición crónica, 12% en Lima y mayor de 50 en el trapecio andino. ¿Y qué implicancia tiene esto? Que sean desnutridos. ¿Tiene implicancia? Sí. El desnutrido crónico generalmente es anémico. Y un niño con anemia, su futuro es que no va a poder estudiar medicina. No va a poder. Ni ingeniería. Bueno, digamos medicina porque ustedes van a ser médicos y yo soy médico. Porque creemos que la medicina es el top de las carreras. Pero como que es así. Entonces, no va a poder estudiar medicina. No va a poder estudiar ingeniería. Porque ya está demostrado que un desnutrido crónico o un anémico, un niño anémico, no va a rendir ni en el colegio ni en la universidad. Si tenemos 50%, estamos hablando de que de 100 que vienen en trapecio andino, 50 no van a ser profesionales. Y son profesionales, serán prepagando. No queda otra. Pero esos 50 es un profesor de biología. La población menores de 15 años de edad, 20% en grandes ciudades, 50% en las ejes selva. Esto les hablaba de la pirámide de acá. Miren, qué diferencia hay entre la población menores de 15 años, que hacen que la pirámide sea más ancha en la base, ¿no? En las grandes ciudades, y en las ejes selva, que sea aquí, perdón, en las ejes selva que sea más ancha en la base, y en las grandes ciudades sea más ancha en el centro. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Después cuando le pregunten el examen no me digan que no les he dicho. No digan que no les he dicho. Adulto a lo ancho. La población de menos de 15 años de edad, 20% está en grandes ciudades y 50% en la ceja de selva, sierra y selva rural. O sea, la pirámide poblacional en la selva y en la sierra es más ancha en la base. Y en los departamentos de la costa es más ancha al centro. Porque hay menos niños. La tasa de fecundidad es menor. Tienen menos hijos. 51.6 de la población es considerada pobre y un 19.2 por los extremos. Esto ha variado. Pero yo no creo en las estadísticas de Alan García. De Alan García mentira que mejorar la pobreza. Sí, debe haber mejorado, pero los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y eso no es extremismo tampoco. Eso es totalmente cierto. ¿Me decía? Ahí está. ¿La que sigue? Este es otra diapositiva en donde en los estratos pobres, que es el estrato 1, 2, 3 y así va bajando, las enfermedades infecciosas son más prevalentes.
Y en los estratos que tienen más dinero, más posibilidades económicas, las enfermedades crónicas y las neoplasias son más prevalentes. ¿No es cierto? Y como ustedes verán, los accidentes están presentes en todos los estratos. En este estrato, los que se matan en las pandillas, y en este estrato, los que se matan en esas carreras de carro. O después de una fiesta se matan, se golpean, etc. Que sí. Porque los accidentes de tránsito es a todo nivel, ¿no es cierto? En todos los estratos. Y las causas de muerte, las primeras 15 causas, las infecciones respiratorias agudas es lo más frecuente. En el hombre más que en la mujer. ¿Ok? En segundo lugar, enfermedad del sistema urinario, casi igual. Enfermedad del corazón, los hombres más que la mujer. Enfermedades cerebrovasculares, los hombres más que la mujer. Y como ustedes verán, siempre nosotros en desmedro. La que sigue. Los varones en desmedro, mejor dicho. La demanda de consulta externa. Infecciones de vías respiratorias agudas, las mismas que causan mayor mortalidad. La anterior, a ver. Infecciones respiratorias agudas. ¿Ok? Muerte, la que sigue. Por lo tanto, mayor demanda en la consulta externa. La que sigue. No, eso ya pasa. Bien dicho. Sí. Esta es la carga de enfermedad. Una cosa es la enfermedad propiamente dicha y otra es la carga de la enfermedad. Y las enfermedades neuropsiquiátricas tienen más carga de enfermedad. ¿No es cierto? Y como siempre los varones tienen más carga que las mujeres, ¿no? La que sigue. En menores de 5 años, mortalidad y morbilidad. Tenemos tres tiempos. El neonato, cuya definición es un recién nacido de menos de 28 días. Trastornos respiratorios en el periodo perinatal. Morbilidad, trastornos respiratorios. O sea, miren las infecciones respiratorias cómo son la causa más frecuente, mucho más frecuente. Ustedes han visto además de consulta tercera cómo es un pico en el histograma. En menores de 1 año, trastornos respiratorios, ¿no? Morbilidad, infecciones respiratorias. Preescolar, menos de 1 a 4 años, infecciones respiratorias. Morbilidad, infecciones respiratorias. La gente se muere en Puno, como ustedes saben, por neumonía, ¿no? Y el Estado no hace nada. Nada. Han llegado frazadas y le están cobrando por dar ¿han visto el reportaje? O sea, unos malditos perros, porque no hay otro nombre, les cobran a la gente pobre 2, 3 soles, 5 soles para que le den una frazada. No para el pasaje, dice el pasaje. O sea, además de que el Estado no llega, una sarta de corruptos les cobran. ¿Es justo? No es justo. No es justo. No es justo que ustedes pasen a 4º año de medicina. No me voy a referir a eso por si acaso. No es justo que ustedes pasen 4º año de medicina y haya 5, 10, 20 profesores contratados y no les dicten clase. No es justo. Y lo comparo, y lo comparo. Y ustedes me van a dar la razón cuando lleve y hay un profesor contratado aquí en este hospital, que yo lo voy a denunciar, que no dicta clase. Ya lo votaron a uno de la Almenara, que lo contrataron para enseñar ginecología. Como yo soy el jefe de servicio, entonces yo lo veía y le digo, ¿tú tienes que enseñar a viajar? ¿Por qué no enseñas a viajar? Si a ti te han contratado para viajar. No, maestro, ya, yo les voy a dictar. Y lo veía con los alumnos de Ricardo Palma. Entonces mandé una carta
es justo. Le tomé una foto con los alumnos de Ricardo Palma, le mandé esa foto y aquí un profesor que es jefe de departamento de materno infantil dijo, no, sí es un excelente profesor. Ay, aquí está la prueba. ¿Dónde está? Aquí está el syllabus de la Ricardo Palma, donde dice que enseña todos los días de 8 a 12. Y en Villarreal también enseña todos los días de 8 a 12. ¿A dónde enseña? ¿Villarreal o Ricardo Palma? No, que enseña Villarreal. Allá. ¿Y esta foto qué es? La Ricardo Palma no le perdona. El decano de la Ricardo Palma no le perdona que no dicte clase. Bien vivamente, no es justo. Como tampoco es justo que el Estado no vea que la gente de Puno se muera por frío. ¿No es cierto? La que sigue. Y en el adulto mayor siguen las enfermedades respiratorias, pero yo quiero que vean esto, ¿no? En San Isidro, los adultos mayores de 60 años no se mueren después de infecciones respiratorias agudas, como les dice ese gráfico. Las enfermedades infecciosas son más frecuentes en los lugares pobres. ¿Se acuerdan del gráfico? Acá es a nivel global, pero si nosotros lo digregamos, o sea, lo separamos por ámbitos, esto es a nivel nacional. Por ámbitos, son los pobres los que más se mueren de infecciones respiratorias. Los que están en quintil 4, es decir, los que tienen más dinero, no se mueren. Se mueren de cáncer de pulmón, si quieren, pero no de infecciones respiratorias. ¿Ok? Pero como es a nivel global, en los adultos acá infecciones respiratorias. Y la morbilidad, enfermedades del sistema neuromuscular y del tejido conjuntivo. Pero también las infecciones respiratorias. Las mujeres entre 15 y 19 a 49 años, en embarazo, parto y puerperio. ¿Ok? La primera causa de muerte. La mortalidad es alta. Personas mayores de entre 20 y 59 años, eventos de intención no determinada, ¿no? Son los accidentes de tránsito. Morbilidad, sí, infecciones respiratorias. Como les dije, los eventos de intención no determinada, o sea, los accidentes, son frecuentes en todos los estratos, tanto en los estratos pobres como en los estratos ricos. Una mototaxi en Huaycán choca y se muere. Un auto BMW en la avenida Caminos del Inca choca y se muere. ¿Por qué? Porque en todo lugar existe ese tipo de mortalidad por accidentes de tránsito. Un pandillero se enfrenta con su hacha con otro, lo mata, es un joven que muere. En San Isidro se muere después de que se metió 10 pepas. Claro, no sale en los periódicos, pero se murió, ¿no? Se metió una pepeada de 10, ¿no? Se metió 10 cracks, ¿sí o no? O en Asia se meten 2 o 3 cracks, se enfrían y no salen en los periódicos, pero se mueren. En edad de 5 o 9 años, igual. Infecciones respiratorias, como ustedes verán, de 5 a 17 años también eventos de intención no determinada. Y adolescentes también eventos de intención no determinada. El problema de los accidentes de tránsito. El problema de los enfrentamientos, peleas que terminan en muerte. Entre estas edades verán todos los días un hombre lo mata a una mujer. Sea porque está borracho, sea porque tiene celos, sea por lo que sea, pero todos los días una mujer muere. ¿Quién lo ha matado? Su primo, su esposo, ¿no? ¿A qué sigue? Por eso yo a mis alumnas, antes les decía, cuando enseñaba ginecología, ¿cómo enseñaba ginecología? Les decía, y es 6º año de medicina. Si ustedes en el momento que ya tengan sus parejas, se casen, si es pegalón, ni hablar. Si les pega o les, ya, retírenlo del camino.
porque de seguro que termina muerto. ¿Y es cierto eso? El hombre que pega ya está seguro que le va a pegar, ¿no es cierto? Bueno, y esta es agenda pendiente. Tenemos con la malaria que la tasa de... hay una morbilidad y mortalidad elevada. El dengue, la enfermedad de Carrión. El dengue, que ustedes saben que cada verano siempre hay casos de dengue, sobre todo en la selva. Esta es una agenda pendiente. El dengue es una enfermedad endémica en los países subtropicales, así pues Asia, África, Sudamérica, ¿no? Es una enfermedad endémica que aparece fundamentalmente en verano. No hay vacuna contra el dengue, es un virus, no hay vacuna. Y la morbilidad y mortalidad es alta. Y la manera como eliminar, ya lo saben ustedes, el mosquito se reproduce en agua estancada, ¿no? Evitar las aguas estancadas y fumigar. El Estado no fumiga. El deber del Estado de fumigar no lo hace. Y la gente desconoce o no quiere hacer las cosas que tiene que hacer. No tener agua estancada en su casa, en la azotea. Lo que sigue. Y esta es la fiebre amarilla. Existe una vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces, hay que vacunarse. En el Perú, en el Programa Nacional de Vacunaciones, está la vacuna contra la fiebre amarilla, ¿no? Existe el Programa Nacional de Vacunaciones. ¿Por qué? Porque es endémico. Por supuesto que alguien dirá, pero si yo voy a vivir toda la vida en Lima, en Lima no hay fiebre amarilla, ¿por qué me voy a...? Ok, está bien. Pero nadie puede decir que usted no va a viajar a Huánuco de aquí cuando tenga 15 años, ¿no? Cuando ustedes, si alguna vez se van ustedes a Panamá o se van a esos países que son más tropicales, les exigen vacunación contra la fiebre amarilla. Si usted no tiene su constancia de que ha sido vacunado contra la fiebre amarilla, no pasa. ¿No es cierto? ¿La que sigue? La tuberculosis, que es un problema serio en el Perú. Por supuesto que está bajando, pero el problema es de que actualmente hay más casos de tuberculosis resistente a los antibióticos, ¿no? Multidrogo resistente. Entonces, este ya es un problema serio. ¿Y por qué se vuelve multidrogo resistente? Porque la gente no cumple con su tratamiento. Cuando roten por el Hipólito Unanue se van a dar cuenta que hay personas que tienen los pulmones destruidos por la tuberculosis. Y son personas que generalmente tienen otros componentes que han influido en eso. Son VIH positivos, alcohólicos, drogadictos, pobres, familias disfuncionales, hogares donde han vivido, los padres han vivido separados. Son una serie de problemas que son problemas sociales. Y cuando les dije factores sociales en lo que es la transición demográfica, esos son los factores sociales. Por supuesto que parejas separadas hay en todo el mundo, ¿no? Pero la diferencia es que nosotros los latinos somos muy emocionales. Somos demasiado emocionales, ¿no? Hay personas que tienen 30 años y siguen viviendo con sus papás y quieren que sus papás los sigan atendiendo, ¿no? En cambio, en otros países los problemas emocionales que cuando existen a los 18 o 20 años fugan, se van ya fuera del ámbito de los padres. Y alguien muere y no están como los latinos que lloran año tras año por la muerte de una persona. Allá se muere, bueno, se murió, los chinos se muere de alguien, o los japoneses se muere alguien, siguen su vida. Y no pasa nada. Entonces nosotros somos muy emocionales. La que sigue.
agenda pendiente son las infecciones de transmisión sexual y el SIDA. Por supuesto que ahora ya sí, lo del VIH, existe un tratamiento gratuito para los que tienen VIH, pero las infecciones de transmisión sexual todavía está presente. La promiscuidad sexual hace de que las ITS tengan una alta prevalencia por la promiscuidad, ¿no? La sífilis congénita, que tiene un riesgo de muerte fetal, y el VIH, que se transmite en forma vertical, o sea, de madre a hijo. 95% mueren antes de los 5 años. Cuando una mujer tiene SIDA y está embarazada, 95 niños van a morir antes de los 5 años de vida. ¿Y cómo se reduce? Con un tamizaje prenatal y tratamiento profiláctico. Aquí voy a hablar un ratito sobre el control prenatal, que es parte de las otras láminas, ¿no? El control prenatal es fundamental. Si antes de los 3 meses, mediante un análisis de sífilis, o sea, se le pide BDRL a las mujeres gestantes, si el médico determina que esta gestante tiene sífilis mediante un examen, que es el BDRL, le doy un tratamiento y el niño nace sin sífilis. ¿Ok? ¿Sí? Repito, si se detecta tempranamente la sífilis en una mujer gestante antes de los 3 meses, el tratamiento que le dé va a hacer que el niño nazca sin sífilis. Y ahí la importancia del control prenatal. Si se detecta el VIH, ¿no?, durante la gestación, el riesgo se reduce de 30 a 8% con tratamiento. La importancia del control prenatal. Y el control prenatal no solamente previene eso, previene de que la paciente tenga infecciones urinarias, de que la paciente tenga anemia y se le trate, ¿no?, que tenga cualquier infección y se le trate, que de repente tenga una lesión inicial de cáncer y que se evite que dé a luz por vía vaginal, que tenga papiloma o condiloma y se evite que dé a luz por vía vaginal, porque el condiloma son unas verrugas que crecen en la vulva de la mujer o en el pene del hombre, en el ano del hombre, en el ano de la mujer o en la boca, que crece por contagio del virus del papiloma humano, el 6 y el 11. El virus 6 y 11, el serotipo 6 y 11 produce el virus del condiloma, que son como unas verrugas, unos poliflores que crecen a nivel de la vulva. Si una mujer tiene el virus del condiloma, del papiloma, que está produciendo condiloma, el niño no puede nacer por vía vaginal. Porque si nace por vía vaginal, se va a contagiar con el virus del papiloma y le va a producir una papilomatosis laríngea. ¿Ok? Entonces, la importancia del control prenatal, si se detecta condiloma en una mujer gestante, lo primero que hay que hacer es decirle a usted, vamos a tratarle y usted no puede dar a luz por vía vaginal, por el riesgo de que su hijo se contagie. ¿Ok? Y bueno, después del control prenatal, la detención del parto. No es lo mismo un parto institucional que un parto domiciliario. Por supuesto que hay partos institucionales donde atienden una sarta de gente que no sabe atender. Y también hay partos domiciliarios donde atiende una gente que no sabe atender. Pero en líneas generales, un parto institucional en un hospital, en un centro de salud, es mejor que la atención por una matrona. Es mejor. No digo que las matronas atiendan mal o que las sociedades atiendan mal domiciliariamente, pero es mejor la atención de parto institucional. La mortalidad es menor. La mortalidad en un parto domiciliario es mayor. ¿Sí? Entonces, además del control prenatal, también la atención del parto. Y no solamente del parto, la atención del puerperio.
El puerperio es una etapa de la vida de una mujer después del parto que dura 42 días. ¿Cuál es el más problemático? El puerperio inmediato, o sea, 2 horas después de que da luz. Muchas mujeres se mueren en el puerperio. ¿Por qué se mueren en el puerperio? Porque tienen una hemorragia que las mata, pues. Entonces, la hemorragia en el puerperio inmediato es una causa de mortalidad materna. La infección después del puerperio, después del parto, o sea, en el puerperio inmediato, es una causa de mortalidad materna. La hemorragia durante el parto, antes del parto o después del parto, es una causa de mortalidad materna. ¿Y cómo se controla? Con control prenatal. ¿Qué más? Una buena atención del parto. ¿Qué más? Un buen control del puerperio. ¿Quién lo hace? El médico. Otra persona que lo hace, la obstetricia. Otra persona que lo hace, la enfermera. Entonces, la importancia del control prenatal, ¿no? La que sigue. La nutrición crónica, ya les dije, hay una relación con la pobreza de nutrición crónica. Ya les expliqué, la que sigue. Poblaciones olvidadas, ya les expliqué de esta su colega que ustedes van a ser igual que ella, que se ha ido a hacer su serum a un lugar olvidado. No hay acceso a los servicios de salud ahí, no hay. Es más, me cuenta que he encontrado muchas adolescentes embarazadas y es un problema. O sea, adolescentes embarazadas en un lugar alejado del Perú, donde dice que no hay ni policía. No hay policía. Lo que hay es una persona de la tribu, qué sé yo, que es el jefe, ¿no? Él manda ahí. No hay policía, no hay médico, no hay nada. Entonces, es una población olvidada. Donde yo le he dicho que tiene que respetar la interculturalidad. Y así como ustedes van a tener que respetar la interculturalidad. El otro día estábamos tomando este desayuno y el café estaba caliente, ¿no? Y no tengo vergüenza de decirlo, ¿no? Como estaba caliente, seguramente mi subconsciente, ¿no?, se acordaría de que mi abuelo tomaba mojando el pan en el café. Yo hice lo mismo, que no lo hago, pero lo hice y un colega que estaba al lado me hizo saber y me dijo, ¿estás tomando así? Me dijo. Y yo, sí, pues verdad, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Porque sí, como los chinos comen con palito, nosotros comemos con cuchara y ellos comen con sus dedos. Entonces yo puedo remojar el pan y comer el café con el pan. Eso es el respeto de la interculturalidad. Es una cultura. Es una cultura. Pero esa cultura es pues banal, digamos así, ¿no? Tampoco vas a comer absorbiendo el café, ni tampoco vas a comer de una manera, no, yo pienso que no. Entonces, pero hay alguien que piense que sí, igualito, ¿no? Yo respeto su forma de pensar. Pero eso va más allá. Cuando uno va a la selva y uno va como médico, va a ir todo y va a decir yo soy aquí lo máximo, será lo máximo, sí, seguramente, pero hay que respetar la cultura de la gente que vive ahí. Porque si uno va a querer decir, ¿sabes qué? Acuéstate en la cama, separa las piernas y yo me voy a sentar ahí, esperar que salga el bebé y te voy a decir cómo vas a hacer, vas a jugar y yo lo voy a sacar a tu bebé. Pésimo. Porque las mujeres en la selva dan a luz sentadas. Y nadie lo va a cambiar, nadie lo va a cambiar. Y si lo cambia será un proceso. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Las personas no cambian de la noche a la mañana. No cambian. Entonces la interculturalidad debe respetarse.
como principio fundamental. Si una persona dice, ¿sabes qué? Yo me curo echándome coca al ombligo, como que hay gente que cree que se cura, efectivamente, la mente puede curar al ser humano. Yo estoy convencido de que la mente puede curar al ser humano. Porque muchas de las cosas que nosotros llegamos a tener o a desarrollar en nuestra salud, tiene un componente mental. ¿O no? Y les voy a poner un ejemplo. Hay muchas mujeres que no se bañan cuando están menstruando. Culturalmente, la madre, la abuela, la bisabuela ha venido ahí, no te bañes cuando estás menstruando, no te bañes cuando estás menstruando. Y no se baña. Ni se lava la cabeza. Entonces, como no se lava la cabeza, ya empiezan a tener olores. Entonces, pero no importa, a ellos no les interesa. ¿Qué pasa si se lava la cabeza? Se interrumpe la menstruación. ¿Quién está mandando? ¿Su mente o la mente del vecino? Su mente le hace pensar de que si se lava, se suspende la regla, y efectivamente, si se lava, se le suspende la regla. ¿Quién está mandando? La mente. La mente. ¿No? Eso es totalmente cierto. Tú tienes un dolor intenso y sucede otro acontecimiento externo, el dolor se desaparece. Desaparece el dolor. Con toda seguridad desaparece el dolor. Te olvidaste del dolor. Si ustedes se van a una clínica de Miraflores a ver a una mujer cuando está dando a luz, lo van a ver que grita hasta la esquina por el dolor del parto. Ustedes se van a la selva, van a ver a una mujer que está dando a luz y ni grita ni le duele, solamente lo saca ella misma su bebé, lo corta con una piedra del cordón, con una piedra, por supuesto, ella ya sabe que para quitar el tétano tiene que quemarlo la piedra y el calor lo mata al Clostridium tetani, lo mata, lo corta, ¿no? Y se va, lo agarra a su bebé y sigue caminando. Y el esposo es el que se echa. Porque es la cultura. Entonces, la interculturalidad es importante, respetar la cultura de la gente. Hay gente que cree que se cura con eso y se cura. Se cura. Y como les dije, han hecho estudios de que las mujeres que tienen más posibilidades de desarrollar cáncer de ovario, un factor de riesgo para desarrollar cáncer de ovario es que hayan tenido un evento catastrófico en su vida. Por supuesto, no todas las que tienen un evento catastrófico en su vida van a desarrollar cáncer de ovario, por si acaso. Pero aquellas que tienen mucho y su marido los abandona por otra mujer, por ejemplo, es un golpe terrible. Y eso puede ser un evento catastrófico. O la muerte de un hijo es un evento catastrófico en su vida. Esas mujeres tienen más posibilidades de desarrollar cáncer de ovario. ¿Quién manda? La mente. ¿Ok? Si tú estás caminando y piensas que estás llevando 30 kilos de peso y estás pensando que eso te va a pesar más, pero si te distraes y tal, puedes llevar 40 y no pasa nada. ¿No? Pero si piensas que estás llevando 30, ¿quién manda? La mente. Entonces, esta es una agenda pendiente de que no se respeta la interculturalidad, pero ya ahora sí ya se está haciendo, ¿no? Se está respetando la manera como las mujeres hacen sus cosas, dan a luz. Es decir, ya no le gustó la clase. Bueno, hay que mantener los logros, desde que dice tétanos, la expectativa de vida, controla la rabia humana, la deficiencia de yodo que produce el bocio, que les conté del bocio del... Ya se tienen ir. La polio, que ya no existe aparentemente en el Perú, el sarampión tampoco, el tétanos, que ya no es problema de salud pública, Perú libre de cólera, efectivamente, la malaria, mortalidad materna infantil, la TBC, tratamiento retroviral, atención a menores recursos humanos, el CIS,
y hacer una vigilancia epidemiológica. ¿La que sigue? El control prenatal, que les digo que está muy alto, está muy bien, siempre en el área rural menos. La que sigue. Sigue. Los partos en el área rural, ¿no? Están incrementándose los partos institucionales. La que sigue. Esto mejora la mortalidad materna, pues falta mucho, por supuesto. La tasa de mortalidad infantil, que debe seguir disminuyendo. La que sigue. La tasa de mortalidad perinatal, que ya ha disminuido la mortalidad perinatal. La que sigue. La desnutrición crónica, que últimamente se ha estancado, y esa es la crítica que le hacen al gobierno de Anda. La que sigue. La lucha contra las enfermedades transmisibles, la prevalencia de VIH en gestantes, ¿no? La que sigue. La incidencia de VPK positivo, que está disminuyendo. La que sigue. Los servicios de agua, que son fundamentales, que debe mejorar. La que sigue. Que está mejorando. Los partos institucionales, que están aumentando. La que sigue. Entonces, importante la transición demográfica, que influye en todos estos aspectos. Los determinantes de la salud, cuya base está en la pobreza, cuya base está en la mala distribución de la riqueza, cuya base está en la corrupción, ¿no? Y que hay que mejorar. Eso es todo. Ya, esta es la última clase conmigo, la próxima clase van a ser con los otros colegas. Y la próxima semana, cuando yo me comunico para corregir los exámenes, los que crean que les he corregido menos. Los que creen que les he corregido más,